Buenos días, hoy vamos a ver otros tipos de gráficos. Habíamos visto ya el gráfico de barras y el gráfico de pastel. Hoy vamos a ver el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. Con esto ya estaríamos terminando el tema. Bueno, este gráfico de sectores lo hemos adelantado en la anterior clase. Muy bien, vamos a ver primero lo que es el histograma. El histograma básicamente es un gráfico de barras que no tiene espacios y cada barra representa la frecuencia correspondiente al intervalo dependiendo de la tabla de frecuencias que estamos trabajando. Si es que no está ordenado por intervalos la tabla de frecuencias, entonces representa a cada barra el punto medio, se podría decir, de los datos. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos a 0, dos personas que han sacado una puntuación de 0 en estrés. Entonces, dos personas, 0 de estrés, y ya se ubica aquí al medio. Pero como ven, no tiene espacios. Básicamente en eso difiere del gráfico de barras, que aquí es sin espacios. Por eso se asemeja al contorno de una ciudad. En cambio, cuando tenemos por intervalos, ya se ubican los puntos al medio de cada intervalo. Acá, por ejemplo, entre 0 y 1,9, digamos 2, el punto medio sería 1, ¿no? Y aquí se ha ubicado lo que es la barra, la primera barra, sin espacios. Entre 2 y 3,9, el punto medio sería más o menos 3. Entonces acá en 3 se han ubicado estas 15 personas que han obtenido esta puntuación en estrés. Y así sucesivamente. Vamos a ver cómo graficar mediante Excel. Para esto necesitamos hallar el punto medio en este ejercicio que lo vamos a revisar. Teníamos la estatura, el límite superior, el límite inferior. Vamos a ver el punto medio o la marca de clase. Vamos a colocar por acá la marca de clase. También se denomina XI, X sub I, la marca de clase. Es nada más que el punto medio. Aquí, bueno, como es el punto medio, vamos a sacar un promedio entre el límite inferior y el límite superior en cada uno de los intervalos. Si es que lo quieren hacer de forma manual, es simplemente sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo entre 2, nada más. Muy bien, ya tenemos el punto medio o la marca de clase, también se llama así. Vamos ahora a construir el histograma. Una forma simple de construirlo en el Excel es seleccionando las frecuencias absolutas simples. Estoy seleccionando desde el 8 hasta el 2, el total no. Vamos a insertar y aquí vamos al gráfico de barras. Vamos a hacer primero un gráfico de barras y después ya lo vamos a modificar. Luego aquí vamos a colocarlo en una posición más cómoda. Acá puede ser. Y ya luego hay que seleccionar en estas etiquetas, clic derecho, seleccionar datos. Vamos a editar estas etiquetas del eje horizontal porque aquí queremos que nos muestre el punto medio. Vamos a editar y seleccionamos el punto medio de cada intervalo. Después aceptar, otra vez aceptar. Y bueno, ya solamente nos quedaría quitar el espacio entre las barras para que sea un histograma. Clic derecho, dar formato a series de datos, donde dice ancho del rango, hay que reducirlo a 0. Esta es una forma sencilla de hacer un histograma. Y ya si queremos, podemos modificar otras cosas. Aquí yo voy a colocar como título histograma. Si queremos interpretar, podría ser que 8 personas miden alrededor de 1,675. Aquí está estas 8 personas. Después 5 personas miden alrededor de 1,705 metros. Aquí está. Y ya también podríamos utilizar lo que son los intervalos, pero esto
Mucho depende de cada uno. Si, bueno, es usual colocar la marca de clase en las etiquetas, pero otras personas prefieren colocarlo el intervalo como tal. Es decir, acá en lugar de las marcas de clase, podrían estar ubicados cada uno de los intervalos. En lugar de 1,675 podría ser de 1,66 a 1,69. Pero de esta forma es como está también en la teoría. Muy bien, vamos a ver ahora el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias se parece bastante a lo que es el histograma en cuanto a que tenemos que hallar la marca de clase para determinar el punto donde vamos a graficar o los puntos de graficación. Nos va a quedar algo así. Y bueno, depende si son variables discretas o continuas. Nosotros tenemos variables continuas. Si fueran discretas, nos bastaría con ubicar cada frecuencia con su valor correspondiente. Por ejemplo, aquí tenemos de 0, que dos personas han sacado una puntuación de 0. Entonces aquí en el eje de las ordenadas o en el eje Y están las frecuencias siempre, ya en el eje vertical. Entonces, dos personas han sacado una puntuación de 0. Después, una persona ha sacado una puntuación de 1. Tres personas, una puntuación de 2. Y así sucesivamente. Es nada más colocar puntos y unirlos en el polígono de frecuencias. Vamos a hacer esto con las frecuencias acumuladas simples. Seleccionamos, insertar. Aquí justamente tenemos, ya directamente podríamos colocar línea con marcadores o línea apilada con marcadores. Esto sería nuestro polígono de frecuencias. Aquí tendríamos que seleccionar los datos, seleccionar datos. En etiquetas del eje horizontal, editar y seleccionamos la marca de clase, de principio a fin. Básicamente eso sería, pero en el polígono de frecuencias suele comenzar en el origen, es decir, en la frecuencia de 0 para el valor de 0 en este caso, ya que no hay alguna persona que mida 0. Entonces, esto lo podríamos hacer de esta forma. Podríamos colocar acá una fila adicional. Y esto lo vamos a hacer seleccionando esta fila. Queremos que arriba aparezca otra fila. Seleccionamos entonces toda la fila de esta forma. Colocamos control más. Y un ratito me van a esperar. Y como les estaba diciendo, ya tenemos acá la fila. Ahora nos bastaría con colocar en frecuencia simple 0. Acá es usual colocarle el límite inferior, pero le vamos a colocar, puede ser tal vez 0. De esta forma no nos vamos a equivocar para nada. Y la información va a reflejar adecuadamente los datos. Entonces acá ya hay que modificar un tanto este polígono de frecuencias. Si pueden hacerlo, mejor que realicen esto primero, esto de aumentar ceros acá. Este sería el intervalo 0, digamos. Y bueno, aquí todo sería 0 en teoría. Pero esto nada más es para el gráfico, ya para el gráfico en Excel, nada más. Ahora aquí vamos a cambiarlo. En seleccionar datos, ya vamos a modificar estas series. Vamos a, en valores de series, en lugar de que esté desde el 8, vamos a colocarle desde el 0 al 2. Aceptar. Aquí también en etiquetas del eje horizontal. Bueno, aquí me ha faltado colocarle el 0, pero le coloco después, no hay problema.
a aceptar desde el 0 en teoría es, ¿no? Aquí está vacío porque todavía no tiene un 0. Aceptar, pero ya le coloco el 0 y se va a actualizar en el gráfico. Así que esto representa correctamente la información. No hay una persona que mida 0 de estatura. Por otra parte, tenemos 8 personas que miden alrededor de 1,675 metros. Esto es el primer intervalo, de 1,66 a 1,69. Es el punto medio, 1,675 entre estos dos. Luego tenemos que 5 personas miden 1,705. Esto justamente es el punto medio entre 1,69 y 1,72 metros. Y así sucesivamente. Muy bien, ya que tenemos el polígono de frecuencias, vamos con el último, que es la ojiva. Es el último gráfico que vamos a ver. Básicamente, la ojiva es un polígono frecuencial acumulado, es decir, nos permite ver cuántas observaciones se encuentran por debajo o encima de ciertos valores, en lugar de solamente exhibir los números asignados a cada intervalo. Y para graficar la ojiva necesitamos lo que son las frecuencias acumuladas siempre. Después se construye como si fuera un polígono frecuencial nada más, pero en este caso estamos hablando de un polígono frecuencial acumulado. Y como pueden ver acá tenemos el límite superior, que es el que vamos a utilizar en el gráfico. Acá 14.350 es el límite superior, se podría decir, del primer intervalo, 14.350. Y aquí tendríamos de frecuencia 1. Bueno, no refleja muy bien, se podría decir, porque aquí faltan algunos valores, pero no hay problema. Nosotros lo vamos a reflejar de forma exacta con estos valores que tenemos. Vamos a utilizar para las etiquetas los límites superiores y para los valores las frecuencias acumuladas, frecuencias absolutas acumuladas. Seleccionamos esto, vamos a insertar. Aquí lo mismo, es el mismo gráfico que polígono de frecuencias. Dispersión con líneas rectas y marcadores, podemos utilizar este también, línea 2D, con marcadores es mejor. Y bueno, aquí hay que cambiar esas etiquetas con clic derecho. Después seleccionar datos en etiquetas del eje horizontal, hay que cambiarlo, editar. Colocamos acá el límite superior empezando del 0. Y después aceptar. Esto lo podemos ubicar por acá. Esto sería la ojiva. Ya. Entonces, si bien se puede colocar 0 acá, también es usual colocar en el límite superior justamente este valor, ¿ya? Para que vaya con el formato de 0 a 1,66, de 1,66 a 1,69, de 1,69 a 1,72 se tiene que repetir, ¿no? Aquí se repite, aquí también se repite y en todo se va a repetir. Esto solamente para que vaya con el formato, pero no hay problema si se coloca 0 también. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, 0 personas miden 1,66 para abajo. Entonces podríamos decir que la mayoría de las personas mide o tiene una estatura de 1,66 o mayor a 1,66. Acá por eso es recomendable colocarle un número inferior. Podría ser 0, podría ser 1,65 para indicar que ninguna mide 1,65, como más o menos la teoría. Bueno, entonces acá por ejemplo se utilizó el límite inferior 12.500, perdón, pero se ha utilizado 50 unidades menos para indicar que ninguna persona
tiene un ingreso menor que 12.450. Por eso se ha utilizado 50 unidades menos, pero esto ya depende del investigador. Después, los demás, se podría decir, los demás valores son más sencillos de interpretar. Acá, por ejemplo, podríamos decir que 8 personas, bueno, aquí nos indica el valor 8, miden hasta 1,69, solamente 8 personas. Y esto tendría que reflejar el gráfico, ¿no? 8 personas miden hasta 1,69. Igual se puede modificar esto para que se muestren los valores en formato o diseño también. Haciendo clic en el gráfico, seleccionamos diseño y aquí en diseño rápido podríamos incluir otros valores o etiquetas. Acá justamente por acá tendría que estar, bueno, este me parece adecuado, este diseño nuevo. Aquí ya nos muestra exactamente la frecuencia, porque si nos vamos a guiar únicamente por esto, de repente no le atinamos acá. Por ejemplo, este 8, si no me indicaba la computadora ahí mismo, no, bueno, así, de esta forma, si no me indicaba así, probablemente no le iba a atinar. Yo podía haber dicho que era un 7, tal vez, porque está entre 5 y 10, ¿no? Entonces, de esta forma es mucho mejor. Lo propio con el polígono de frecuencias. Acá vamos a modificar un poco, que es en formato, cambiar colores. Ahí recién me aparece para modificar lo que es el color de la línea, cambiar colores. Bueno, ya depende de cada quien, esto de los colores. Lo propio aquí podemos hacerlo, el cambio desde acá, en cambiar colores. Y también hay una opción para cambiar la línea. Como tal. Bueno, aquí estoy cambiando los puntos, creo. No se nota mucho. Vamos a revisar. El contorno es la línea, básicamente. Y el relleno, pues son los puntitos. Esa parte hay que tomar en cuenta. En formatos y vamos a, también desde acá se puede modificar. El relleno equivaldría a los puntitos y el contorno a la línea. Bueno, esa parte igual, a criterio de ustedes. Lo propio aquí, si queremos cambiar el color en formato, en relleno de forma, ya le podemos cambiar el color. Bueno, aquí vamos a quedar. Nos vemos la siguiente clase.